En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre bueno, llenos de gratitud, nos presentamos ante ti para poner en tus manos nuestra vida, para suplicarte que escuches cada una de nuestras plegarias y especialmente para confiar cada una de nuestras intenciones a tu providencia infinita. Te pedimos hoy por quienes más están necesitando de tu protección, de tu salud, de tu consuelo, para que concedas aquello que sea conveniente para su propio bien y el bien de sus almas. A nosotros en esta tarde, concédenos también acercarnos un poco a los misterios de nuestra fe, para que renovemos la esperanza y renovando la esperanza, así también seamos comunicadores de la buena noticia del Evangelio para nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes todos, todas. No sé, vamos a arrancar. Si hubiese alguna pregunta de la semana anterior, de la semana pasada, que fue nuestra primera lección, donde hicimos el planteamiento de la materia, de qué vamos a hablar, de qué vamos a tratar. Fue como nuestra sesión de introducción, nuestra sesión cero. No sé si hubiese alguna pregunta o comentario de ello para que podamos resolverlo y si no, para dar inicio a lo que tenemos para nuestro arranque. Creo que estamos, creo que estamos todos en orden. Bueno, siendo así, entonces voy a compartirles lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar el día de hoy de la muerte, que es pues aquí en este caso nuestro punto de partida. Y vamos a tratar de contemplar cómo desde la fe, pues también nosotros vamos a tratar de abordar este misterio del cual de una u otra manera, pues somos partícipes, aunque a lo mejor alguien diría, padre, yo todavía no me muero, sí, pero al final y al cabo, en nuestro entorno, pues van también muriendo las personas que están ahí a nuestro alrededor. Y esto nos hace ya participar desde ahora de lo que es la muerte. De tal manera que difícilmente pudiésemos decir que hay alguna persona que nunca ha tenido nada que ver con la muerte. De una u otra manera, todos tenemos que ver con la muerte. Y es importante que hablemos de ello porque va a ser para nosotros el punto de partida de todo lo que es el tratado de la escatología. La escatología, decíamos la semana pasada, va a tratar de las cosas últimas. El punto de partida, pues precisamente es este. A partir de nuestra muerte, ¿qué es lo que nosotros podemos decir que acontece, que sucede? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de hablar. Vamos entonces a hacer una especie de conexión. Hablando de esto de la muerte, vamos a hacer un nexo que nos permita precisamente ir haciendo la conexión necesaria para entendernos. Entonces, lo primero que tenemos, pues es una serie de preguntas que tantas veces nos hacemos. ¿Vamos a morir? Y pues sabemos que sí, pero ante esa realidad que al final y al cabo, pues sabemos que va a llegar en algún momento, en alguna circunstancia, viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo entender realmente la muerte? ¿Como una especie de aniquilación donde uno muere del todo? ¿O nada más muere una parte de nosotros, solamente muere el cuerpo? ¿Qué pasa pues acá con el alma? ¿Cómo estamos nosotros ahí? ¿Cómo vamos entendiendo esto? Y si creemos que después de la muerte hay vida, ¿cómo es eso, no? ¿Qué nos espera después de la muerte? Entonces, en torno a la muerte, siempre vamos a encontrarnos muchas, pero muchas preguntas. Y aquí, caray, cada quien en esa parte pudiese enriquecer. Ahora, de arranque, nosotros tenemos que decir que la muerte es la separación del alma del cuerpo. Voy a hacer el planteamiento para que entendamos esto desde nuestra propia filosofía cristiana, que tiene su base en la misma filosofía griega, particularmente la filosofía de Aristóteles. Entonces, nosotros debemos de recordar que en este mundo tenemos seres vivos, por un lado, y hay seres no vivos. Eso nos lo han enseñado en la escuela, desde que éramos
desde que éramos nosotros pequeños. Dentro de estos seres vivos, entonces nosotros tenemos a los seres que son vegetales, los seres animales y tenemos a los seres humanos en este mundo. Entonces, estos seres vivos, podemos decir nosotros, pues así es como se van a dividir, ¿no? Esa es la manera en cómo nosotros nos los vamos, podemos decir, a encontrar. Seres vegetales, seres animales y los otros, los seres humanos. Pero para que estos seres vivos tengan vida, entonces, pues hay algo, ¿no? Tienen, sí, todos ellos tienen su cuerpo, pero hay algo más. Y ese algo más es lo que se llama el principio de vida. Esto que es el principio de vida es lo que nosotros conocemos como el alma. El alma es lo que le da vida a los cuerpos. Así nos lo enseña desde hace tantísimos siglos Aristóteles. Entonces las plantas tienen su alma, los animales también tienen su alma y también los seres humanos tenemos el alma. Lo que nosotros ahorita estamos diciendo es que en el momento de la muerte, aquí las circunstancias van a cambiar. Cuando se da la muerte, lo que va a suceder es que entonces se da una separación precisamente del cuerpo y del alma. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues va a depender de cada una, pues, de estas realidades. Cada una de estas realidades, pues dependiendo de su naturaleza, va a tener un destino. El cuerpo, al ser una realidad material, entonces es algo que se corrompe, es algo corruptible. El cuerpo, sí, digamos nosotros, se echa a perder, es materia. Y al ser materia, pues es corruptible. Pero si nosotros hablamos en este caso del alma, el alma para nosotros no se echa a perder, porque no tiene materia, es incorruptible. Por eso entonces el alma sobrevive. Cuando muere el cuerpo del ser humano, su alma sobrevive. Eso es entonces lo que para nosotros es el alma. Voy a regresar a nuestro esquema que tenemos acá de lo que hemos entonces estado viendo. Entonces, la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Aquí es entonces lo que les decía yo, ese cuerpo va decayendo poco a poco por ser material, nuestros cuerpos van experimentando el paso de la vida y llega ese momento entonces en que el alma se separa, abandona el cuerpo. Y es cuando nosotros hablamos de una muerte, pero esta es la muerte física. Ahora, el momento exacto de la muerte no se puede determinar exactamente. Es algo que siempre ha causado ruido, ¿no? A veces, médicamente, a lo mejor se dice, la persona falleció a tal hora y a tal hora. Sí, ok, está bien. Ya es lo que se nos hizo. Pero, realmente, ¿en qué momento fue exactamente la separación del cuerpo y el alma? ¿Fue así de inmediato? O sea, se fue así como que rápido salió el alma. ¿Cómo va ese proceso, no? Es algo que nosotros no podemos observar. ¿Por qué? Porque el alma es espiritual. Dado que el alma no tiene materia, no la puedo ver, no la puedo escuchar, no la puedo tocar, no puedo enterarme en ese sentido de su existencia. Entonces, alguien aquí podría decirnos, bueno, si no se puede ver, si no se puede tocar, ¿por qué decimos que existe el alma? Ah, porque también nosotros, los seres humanos, producimos cosas que son espirituales. Entonces, por ejemplo, yo pienso y el pensamiento tiene que venir de acuerdo a su naturaleza. Entonces, la naturaleza de un pensamiento no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo olfatear. Es una naturaleza inmaterial. Como es inmaterial, tiene que venir de algo inmaterial y por eso hablamos entonces nosotros igualmente del alma. Esa es la parte que nosotros vamos ahí correspondiendo. Así entonces, no podemos determinar cuánto tiempo es el que dura la separación del cuerpo y del alma. No se puede decir exactamente a esa hora ha sucedido el fallecimiento, ¿no? Entonces, lo que podemos decir es esto, fíjense, el corazón deja de latir, la respiración quizás se detiene entonces, pero el alma
puede estar presente, puede estar ahí presente todavía. Por eso, en algunas ocasiones, algunas personas muertas aparentemente reviven por la respiración artificial, por otros medios, aunque ya a lo mejor su corazón no, es que ya se había detenido, sí, pero ya le pusimos estos cables y no sé qué, ya revivió. Por eso reviven, porque el alma no se había ido totalmente. Si el alma ya se hubiera desprendido totalmente del cuerpo, ahí sí sería imposible, filosóficamente hablando, así se dice en la filosofía, y el alma, si se hubiera desprendido, sería imposible volver a vivir, aunque se tuvieran los medios artificiales. Esa es entonces la manera en la que nosotros en la filosofía hablamos de esto. Ahora, cada uno de nosotros debe de saber estas realidades, ¿no? Y en algunos ambientes hablar de todo esto, pues no resulta fácil. No nos gusta hablar de la muerte muchas veces, porque nos da miedo, porque nos resulta angustiante, porque no queremos que llegue. Como que a lo mejor si hablo de la muerte es para ver cómo va a ser mi sepelio. Ahí les encargo que lleven mariachi, que haya chupe, que no sé. No, tenemos que asumir la realidad de la muerte, hablar de ella para que el día que llegue no nos agarre sorprendidos. Sepamos prepararnos a una buena muerte. Pero es importante este tema. Así entonces es importante ver la forma, los modos en los cuales vivimos esto. Y ahí para nosotros, entonces como cristianos, la muerte es esta partecita donde entonces es el final de una peregrinación que es corta y la llegada a la meta definitiva para que nos hemos preparado, ¿no? Entonces, en el día a día, cada uno de nosotros nos vamos preparando, sí, en lo cotidiano, ¿para qué? Pues para ganarnos al cielo, para ganarnos el cielo. Y esto, la verdad, pues es lo que nosotros aspiramos. Así que entonces, aquí es donde nosotros lo podemos ir diciendo, ¿no? Vamos ganándonos el cielo día a día y en ese sentido tenemos que hablar de la muerte. Sí, voy a morir y porque sé que va a llegar ese momento, por eso me voy preparando. Esto es entonces, pues también lo que nosotros tenemos que hablar, afrontar de la muerte. Ahora, bajo esto, nosotros vamos a tener nuestros objetivos para esta lección. El objetivo doctrinal, primero, bueno, tengo que ver qué es la muerte desde la fe. ¿Qué me dice la Sagrada Escritura? ¿Qué me dicen los santos padres? ¿Qué me dice el magisterio? Pero también vivencialmente tengo que aprender a reflexionar sobre la necesidad de actuar rectamente para que cuando me llegue el momento de morir, entonces pueda yo llegar bien preparado al momento de mi muerte. Esto es la conexión que vamos a hacer para ello. Vamos entonces con la Sagrada Biblia a tener ese punto de partida y a partir de ello vamos a ir desenvolviendo. Entonces, nosotros tenemos que considerar estas realidades. Miren, primero, cristianamente hablando, la muerte no es el fin. Esto ya estamos aquí y ahora sí en materia de fe. Nosotros creemos que hay una vida después de la muerte. Y esto es parte de lo que creemos desde Cristo. Cristo ha resucitado y creemos que nos va a participar de esa vida nueva. Lo segundo que tenemos nosotros acá es que todos vamos a morir. Y se nos dice que la muerte es consecuencia del pecado original que hemos originado. Este pecado original que hemos heredado es entonces el que está causando esa muerte. Con la muerte termina el tiempo de merecer, termina el tiempo de convertirnos, terminan nuestras posibilidades. Con la muerte se fija nuestro destino para toda la eternidad. El lugar, el tiempo, el modo en que vamos a morir, gracias a Dios no lo sabemos. Eso es bueno que esté oculto, porque a partir de ello es entonces que nosotros podemos realmente aprovechar la vida, ¿no?
vivir en su gracia. Imagínense que yo supiera cuándo voy a morir, pues entonces me porto mal y al fin que un día antes ya sé que voy a morir, voy y me confieso, ¿no? Pues no. Entonces, ahí no habría sinceridad, no habría un amor auténtico, ¿no? Ahí tengo yo que tener. Y aquí hay un punto que también va a ser discutido, se los menciono solamente, y es interesante que nosotros también acá lo contemplemos. Se dice que la muerte es consecuencia del pecado original, pero aquí nosotros tenemos ahora que ponernos a considerar de qué muerte estamos hablando, porque aquí vamos a tener dos tipos de muerte. Por un lado, nosotros vamos a encontrar con lo que es la muerte física. La muerte de la que estamos nosotros hablando, vamos a morir físicamente, pues no vamos a poder estar para siempre en este mundo, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que está, en este sentido, la muerte eterna, lo que nosotros llamamos el infierno. Ujú. Entonces, aquí hay posturas donde nosotros tenemos que ponernos a pensar. La muerte física es consecuencia de que nosotros somos materia. Aunque el ser humano no hubiera pecado, nuestra condición material hubiera ido avanzando, como decimos esta sentencia, ¿no? Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, pero la naturaleza nunca. Al final y al cabo, por tener una naturaleza corporal, entonces algún día íbamos a morir. La muerte física no es el problema. Morir físicamente no es un problema porque es un paso a una vida nueva y una vida más plena con Dios. Lo que es consecuencia del pecado es el infierno, es la muerte eterna, es la separación de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Es lo que nosotros ahí debemos de comprender en esta parte. Y esta otra realidad donde también es importante que nosotros comprendamos, pues que al final y al cabo también la muerte, pues ya nos quita la posibilidad de tomar decisiones. Vamos con Sagrada Escritura. ¿Cuáles son las ideas que tenemos acerca de la muerte en la Biblia? Aquí venimos encontrándonos algunas citas bíblicas que nos presenta en nuestra guía. Primero, Marcos 15:34. El ser humano, cualquiera de nosotros, y lo experimentamos en carne propia, tiene miedo ante la muerte. Cristo mismo tuvo miedo a morir. Getsemaní nos lo recuerda. Morir no es fácil. A lo mejor yo digo, no, 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 a mí no me da miedo morirme. A lo mejor porque no hemos estado por ahí cerquita, ¿no? Pero al final, el morir implica tantas realidades que Cristo mismo tuvo ese temor. Segundo, Romanos 5:12, la muerte es un hecho que es consecuencia del pecado. Y hablamos aquí, ya decíamos, esa parte de esa discusión de la separación de Dios. La muerte es la separación del alma y cuerpo, ya decíamos. Un cuerpo sin el alma es lo que llamamos el cadáver. La misión de Cristo, ¿cuál es? Es destruir la muerte, para que entonces nosotros tengamos una vida para siempre. Hay aquí unas imágenes que se usan en la escritura. Todas estas imágenes están ahí en su guía. Desmontar la tienda de campaña la usa el apóstol San Pedro en su segunda carta. Despojarse del vestido la usa San Pablo en la segunda Corintios. También ausentarse del cuerpo, también hay segunda Corintios. En el Nuevo Testamento se habla del modo de morir diciéndolo de esta manera: vamos a morir en el Señor. Fíjense esta parte que es muy hermosa. Ya aquí nos habla si vamos a morir, pero aquí ya se habla de una forma de morir. Y es entonces lo que nosotros tenemos pues, que buscar: morir en el Señor. Se murió en el Señor. Qué bendición, ¿no? Esa es la cosa interesante. Otra referencia que nosotros tenemos es cuando en el bautismo decimos morimos al pecado y somos consagrados, somos llamados a morir al Señor. A la muerte en el Señor se le da el nombre de bautismo. Entonces, morir en el Señor es entonces el bautismo. ¿Por qué? Porque ya en el bautismo nosotros estamos haciendo un paso, ya estamos así participando
de la Pascua, de la vida terrena a la vida nueva. Ya se están abriendo las puertas de los cielos. Y así entonces, en la espiritualidad cristiana, esta muerte en el Señor es una muerte continua. ¿En qué sentido? En que continuamente tengo que aprender a morir a mí mismo para que Cristo habite en mí. Ese morir a uno mismo es algo que se vive y se practica continua y cotidianamente. Por ejemplo, ustedes en sus familias, en sus hogares. Desde el momento en que decidiste irte en pareja, en el momento en que decidiste tener hijos, ¿a cuántas cosas no has renunciado? ¿A cuántas cosas no has muerto de ti mismo, de ti misma, en orden a hacer un espacio a la otra persona, a las otras personas? Y es precisamente esa muerte a uno mismo cuando se le dé espacio en el corazón al otro. Y por supuesto, pues con muchísima más razón, le damos espacio de esto, mucho más de esto a Dios. Entonces es parte de lo que nos presenta acerca de la muerte la Escritura. La muerte, encontramos esto también, es una consecuencia punitiva del pecado original. Entonces, fíjense aquí porque viene esta distinción. Por un lado nos habla, sí, de un castigo, lo punitivo del pecado original, pero también se nos recuerda lo que ya les decía, ¿no? Al final, el hombre es mortal por naturaleza. Ahí está lo primero. Por naturaleza, los seres humanos íbamos a morir. Es nuestra condición natural. Lo sabemos por la revelación. Dios ha dado al hombre en el paraíso, sí, también un don. Y este don que Dios le ha dado al hombre es el don también de una inmortalidad corporal. Entonces, sí, por mi naturaleza voy a morir, pero también don ahí me está, Dios me está dando este don de esa inmortalidad. Y entonces, al quebrantar, al cometer el pecado, entonces por causa de este pecado original, es donde viene la consecuencia, ¿no? Precisamente esta muerte. Esto que ya se había quitado es entonces lo que vuelve a estar presente. Démonos cuenta entonces, dice San Pablo, la muerte es consecuencia del pecado de Adán y desde Adán la muerte es para todos. Todos moriremos. ¿Por qué? Porque participamos de su misma naturaleza. Esta realidad, entonces, la tenemos ahí. Y acá tenemos también que al fin del mundo, en la última venida de Cristo, habrá una excepción para los justos que vivan, porque esos justos no van a morir. Me explico. Si hoy fuera el fin de los tiempos, si hoy fuera el fin del mundo, nosotros estamos vivos, entonces ya no pasaríamos por la muerte física. Cuando llegue el final de los tiempos, cuando sea el regreso de Cristo, a quien le toque, que puede ser en cualquier momento, quienes estén vivos ya no van a morir. Sí, solo los que hayan muerto antes serán los que van a participar de la resurrección de sus cuerpos para que entonces sus almas vuelvan a estar junto a sus cuerpos. Pero ya la muerte no se va a participar. Al morir, la otra realidad que nos refleja la escritura, queda fijo nuestro destino. Ya no hay ni para atrás ni para adelante en el sentido de que si ya me fui para arriba, como decimos, pues ya me quedé. Pero si ya quedé para abajo, ya no hay forma de conversión ni arrepentimiento, ¿no? Y eso es lo que llamamos nosotros la retribución. Este texto de la retribución es precisamente lo que nosotros encontramos en el texto del rico Epulón. Recuerden ustedes ese texto y Lázaro, ¿no? Entonces están separados, un abismo insondable, dice el texto, ya no los permite ni de aquí para allá ni de allá para acá. Y más aún cuando el rico le dice a Abraham, no, oye, dale chance a Lázaro que le avise a mis hermanos, no se puede, no se puede. Entonces, ya la retribución que se recibe en la vida futura
depende de lo que hemos hecho en la vida terrena. Esta es la parte que nosotros debemos de tener bien clara, ¿no? El tiempo en el que nosotros vivimos sobre la tierra es ese día, es el tiempo para trabajar y después de la muerte vendrá, se dice así, esa noche. Ya, lo que hice, ya lo hice. A lo mejor, estando ya en el cielo, me arrepentiré seguramente de no haber aprovechado todas las oportunidades que tuve para hacer todo el bien, claro. Y es ahí donde vendrá la ocasión de purificarme, ¿no? Y si de plano rechacé absoluta y totalmente a Dios, digo, pues esa será precisamente mi amargura, será ese mi infierno, ¿no? El haber vivido sin amor, sin Dios. Así entonces es el final del tiempo de peregrinación, el tiempo donde va a decidirse a favor o en contra de Dios, ¿no? Dios me ofrece su amistad, yo le digo sí o yo le digo no, y a partir de lo que yo le diga a Dios, bueno, pues ahí estará propiamente mi retribución, mi recompensa. Y eso pues nos lo enseña la Escritura. Los santos padres van reflexionando todo este misterio también. Y en los santos padres entonces se vuelve a reafirmar esta realidad, ¿no? La muerte es entonces consecuencia del pecado original. San Agustín defiende esta idea con los que niegan, ¿no? Los dones del estado original y consideran que la muerte exclusivamente es consecuencia de la índole, de la naturaleza humana, un poquito lo que decíamos, ¿no? Entonces, si se dice que la muerte es solamente la muerte física, es consecuencia de la naturaleza humana, aquí hay algo más. Para el justo, fíjense en esto, la muerte pierde ese carácter de castigo, ese carácter punitivo, y no pasa de ser una mera consecuencia del pecado. Pero en el caso de Cristo, en el caso de María, que murieron, esto no fue castigo de pecado original, ni tampoco fue mera consecuencia del mismo, porque estuvieron libres de todo pecado, ¿no? La muerte para ellos era algo natural, era algo que correspondía a su propia naturaleza humana. Eso nos recuerda entonces Santo Tomás. Entonces, ahí nos damos cuenta. San Agustín dice, no, 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 no. Si hay alguien que diga que la muerte es consecuencia de la naturaleza humana, como que están mal. Pero Santo Tomás dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con Cristo y con María? Ellos han muerto y no por el pecado, porque ellos no fueron pecadores y se vieron libres de todo pecado, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que hacer esa maduración. Los santos padres enseñan también precisamente que el tiempo de la penitencia y de la conversión, lo que ya decíamos ahorita en la escritura, es para esa tierra. Es para esa tierra. Por eso hay que vivir cristianamente. Y hay varios testimonios ahí donde se invita, ¿no? Está San Cipriano, Afrate, San Martín de Turín, la segunda epístola de Clemente. Son textos que tienen ahí en su guía, donde precisamente se nos pone esto, ¿no? Al final y al cabo, en esta vida, pues un día vamos a morir y tenemos que aprovechar el tiempo que nos ha dado para ser su- sus amigos. En el magisterio, las enseñanzas de lo que ha hecho la reflexión de la Iglesia, tenemos el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, que es el concilio que se genera cuando surgen los protestantes, entonces vienen los protestantes y viene pues ese cuestionamiento a la doctrina católica, ¿no? Esto, lo otro, aquello. Entonces, de parte de la Iglesia se tiene que dar una respuesta. Surge este concilio entre las dudas que va viendo. Y en el Concilio de Trento está este decreto que habla del pecado original. Y en ese decreto se nos dice que Adán, por haber desobedecido, por haber transgredido el precepto de Dios, se echó sobre sí mismo, atrajo sobre sí el castigo de la muerte con el que Dios le había amenazado, y ese castigo lo comunicó a todo el género humano. Es lo que dice ahí el Concilio de Trento, ¿no? El Vaticano II
también nos aclara esta parte. Es un dogma de fe, es algo que tenemos que creer. La imposibilidad, o sea, que ya no se puede hacer nada para justificarnos después de la muerte. O sea que ya he muerto y después de muerto ya quiero poner mi justificante. Es así como que ya después, como decimos, después de ahogado el niño quiero tapar el pozo. Pues ya, ¿para qué? Esto, lo explico, es lo que se llamaba la apocatástasis. Este término es una doctrina que se elaboró por parte de Orígenes en los principios de la iglesia. Orígenes fue un personaje, un pensador cristiano muy importante, tiene muchos escritos muy hermosos, muy padres, pero aquí se dio su buen resbalón. Según esto, Orígenes, en el apocatástasis, en esa forma de ver las cosas, al final del mundo, todo mundo se va a salvar. A lo mejor ahorita se muere uno y va a dar al infierno, pero al final Dios es tan buena onda, es tan buena gente, tan misericordioso, tan todo, que todos nos vamos a salvar. Y entonces eso es lo que se nos recuerda. Una vez que hemos muerto, a donde hemos ido a dar, ahí vamos a quedar. Lo que hice se hizo en esta vida, ya en el más allá ya no. Porque eso sería una falta de respeto a mi libertad. Imagínense, vamos a ponerlo en términos de una relación de pareja. Yo no quiero estar con mi novia, ¿no? No la quiero, no quiero a la chona, no la quiero, no la quiero. No, no, es que a fuerzas tienes que, no es que no quiero, a fuerzas. Imagínense que alguien dijera, yo no me quiero salvar, yo me quiero condenar. Y que Dios a fuerzas le imponga la salvación. Ya no sería una salvación por amor. Y Dios no quiere eso. Dios quiere nuestro amor. Entonces, aunque le duela totalmente a Dios que alguien lo rechace, Dios se la ha jugado dándonos la libertad. Por eso se tiene que admitir que existe el infierno. No podemos decir si hay alguien ahí. Tenemos que afirmar que existe el infierno para afirmar que somos libres y porque somos libres podemos amar. Pero no podemos asegurar que alguien esté allá, ni podemos asegurar que el infierno se va a quedar vacío, porque eso depende de cada sujeto. Y Orígenes decía, no, al final todos, hasta el diablo, se va a arrepentir y va a regresar al cielo. Pues no, ¿dónde quedó su libertad? Y ojo también, porque eso de la apocatástasis, bueno, algunas gentes que, ay, Dios es tan bueno que no importa cómo me porte, pero esta sí está también, está más de moda, ¿no? Lo que es la transmigración de las almas se llama metempsicosis, o mejor conocida entre nuestros presentes como la reencarnación. La reencarnación, ¿en qué consiste, no? Para mucha gente actualmente que siguen creyendo en estas cosas. El alma abandona un cuerpo y después entra en otro cuerpo y después va a entrar en otro y en otro y en otro hasta que está totalmente purificada. Y ya cuando está totalmente purificada, ya es entonces donde va a poder ir a la eternidad, a la bienaventuranza. Si esto fuera posible, entonces aquí habría un gravísimo problema. ¿Quiénes seríamos? No tendríamos identidad, porque si hoy mi alma está conmigo, hoy soy Pedro, pero si mi alma se fuera en otro cuerpo, a lo mejor mañana soy Juan y pasado mañana soy Luis y dentro de no sé cuánto voy a ser otra persona. Entonces, ¿a quién se salva? ¿A Pedro, a Juan, a Luis o a la otra persona? Nosotros afirmamos que las almas son únicas y la persona está compuesta de alma y cuerpo, no solamente de su propio cuerpo. Entonces, eso de la reencarnación sale todavía. Y hay también otro documento que siempre fue muy interesante en el siglo XIII, la Constitución Benedictus Deus, ¿sí? De Benedicto XII. Está en el documento de Etzinger, ahí lo pueden conocer. Y aquí, en este documento, la Iglesia, por este Papa, afirma que la muerte es el final del estado de peregrinación y que después de ella no se puede decidir a favor o en contra de Dios. Ya lo veníamos diciendo. Los estados de salvación o condenación, entiéndase, gloria o infierno,
son eternos, inmutables y comienzan después de la muerte. Y se inicia tal cual, cuando uno muere, para arriba, para abajo, pues era lo que platicábamos. Bueno, vamos a nuestra reflexión. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que recogemos a partir de estas afirmaciones que se van presentando? Entonces, en la escritura, en la reflexión que hacen los santos padres, ¿qué es lo que vamos a ir recogiendo? Bueno, primero, el hecho de que el tiempo de merecer se limita a esta vida sobre la tierra es para que estemos ordenados, encaminados hacia Dios. Y esto es para nosotros un estímulo para que en esta vida terrena yo me aplique y busque ir con Dios. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que ya no hay posibilidad de tomar decisiones después de morir. Una vez que uno muere, lo que hice, pues hasta ahí lo hice. Hasta donde decidí, decidí. Pero ya, no más, ni para arriba, ni para atrás, ni para adelante. Entonces, esto tiene que motivarnos. Lo segundo, la otra parte de nuestra reflexión, la Sagrada Biblia nos enseña que Dios no hizo la muerte. Dios no se alegra con que los seres vivos se pierdan, ¿no? Antes del pecado original, decíamos, no está esa muerte como hoy la conocemos. ¿Cómo conocemos hoy la muerte? Pues con miedo, decíamos al inicio, con dolor, como algo difícil. Y a causa de Adán, el primer hombre, entonces que se revela, esta partecita es la que viene a torcer todos sus planes de Dios. Y entonces, ahora sí, para llegar a la casa del Padre Dios, tenemos que pasar esta puerta de esta muerte. Ese es el tránsito, ese es el paso que tengo que hacer, pero al final y al cabo, pues este paso no es simple, no es sencillo. Es ahí donde a veces viene la angustia, el miedo, la desesperación. Y esto es lo que estamos pagando nosotros. La desobediencia de Adán hace que perdamos esa amistad con Dios y el don de la inmortalidad. Jesucristo destruyó esa muerte y da una vida nueva. Y así entonces encontramos esa vida nueva. Y por eso también tenemos que afirmar, aunque la muerte parecería que estaba ganando todo, al final, gracias al Señor Jesús, nosotros, por los méritos de Cristo, adquirimos la vida. Conclusiones que podemos llegar acá nosotros. Nos da lecciones para la vida este tema. Primero, enseñémonos a vivir con lo necesario. Eso es lo que nos vamos a llevar, lo decimos, ¿no? No nos vamos a llevar absolutamente nada, sino el mérito de nuestras buenas obras. Lo sabemos. Lo segundo, aprovechemos cada día. Lo que es el famoso carpe diem. Aprovechar cada día que Dios nos regala, que Dios nos concede, el aquí y el ahora. Lo tercero, pues estar vigilantes. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, pues que no nos va a llevar la corriente, ¿no? Lo cuarto, que nos animemos a trabajar con más decisión por nuestra santificación, que de veras queramos ser santos. Séneca dice, no es que tengamos poco tiempo, es que hemos perdido mucho tiempo, que es otra cosa. Y la quinta enseñanza es que hemos de desear vivir largo tiempo, porque en la medida en que vivamos más tiempo, más podemos servir a Dios en este mundo con los demás. Porque a veces luego uno dice, no, no, ya me quiero morir, ya pronto, ya que me vaya. Y eso es un poco de egoísmo, porque en la medida en que Dios me tenga en esta tierra es para una tarea, para una misión. Y lo que yo puedo hacer aquí es para servir a otros, los demás es para servir a Dios. Sabernos hijos de Dios también es importante, ¿no? Sabernos hijos de Dios, la amistad con Jesucristo, el sentido cristiano de la vida, nos tienen que ayudar a esto, a que veamos y aceptemos nuestra propia muerte con serenidad. Algún día vamos a morir. Será el encuentro con nuestro Padre Dios. Y tenemos que anhelar, aspirar que cuando eso suceda, que cuando nos encontremos con nuestro Padre Dios, pues sea en verdad de esa forma, ¿no? Con esa
serenidad. Bueno, tenemos ahí esta parte entonces de lo que es la muerte. ¿Qué nos dice la escritura de la muerte? Santos padres, magisterio y lo que reflexionamos en orden a lo que estamos llamados a vivir. Voy a dejar de compartir pantalla para que demos espacio a preguntas que tengamos por ahí. Ya en el chat me habían hecho una pregunta, voy a empezar con ella y después vamos dando espacio a las preguntas que van surgiendo, ¿sí? Bueno, la primera pregunta me la había hecho Toñita Olmos, dice, pero ver las almas sería posible si se tiene el don de verlas. Esa partecita de ver las almas, eso pues obviamente es un regalo que Dios daría. Y este regalo que Dios puede conceder, pues obviamente es porque Dios es el Todopoderoso. Pero al final y al cabo, en condiciones normales, nosotros no podemos ver algo que no tiene materia, porque al ser una realidad inmaterial, estamos imposibilitados. Todo lo que llega a nuestro cerebro, todo lo que elaboramos con nuestras ideas, nos llega por los sentidos. Lo que toco, lo que huelo, lo que veo, lo que escucho, lo que pruebo, es ahí donde me llega la información. Y todo lo que estamos recibiendo por los sentidos viaja en su interior a través de las percepciones, las sensaciones, y en nuestro interior empezamos a elaborar ideas, razonamientos, juicios, y con esto empezamos a elaborar nuestro conocimiento. Y con ese conocimiento, pues ya, pero parte de eso, de la realidad que nosotros vemos. Después nosotros ya con estos conceptos que hemos elaborado, empezamos a tener ya posibilidad de elaborar, decimos, cosas abstractas. Ya en las cosas abstractas puedo hablar de cosas que no veo. Por ejemplo, el uno. El uno no lo veo, es un ente de razón, se dice. Es algo abstracto, pero sé que existe, ¿no? Y así podemos poner muchas cosas. Y es ahí, pues, cómo podemos hablar del alma y eso, es como llegamos a esos razonamientos. Esa es la manera ordinaria para conocer. No podemos ver. Ya en el momento en el que Dios a alguna persona le conceda ese don en una visión particular, sin duda alguna, pues ya es ese regalo que Dios le da a algunas almas privilegiadas. Pero ya es precisamente ya donde hablamos de esa realidad extraordinaria, ya un milagro que está en las manos de Dios. No sé si con esto quedemos con esa respuesta a la pregunta que estaba ahí en el chat con Tony Olmos. Muy bien. Vamos entonces con María Flor. Padre, le voy a hacer estas preguntas y usted me dice cuáles contesta, cuáles no. Primero nos comentó de que los seres vivos tienen alma, entre ellos animales, plantas y nosotros. Ya nos acaba de explicar que el alma de los seres humanos, ¿a dónde se va según su comportamiento? ¿A dónde se van las almas de los animales? Esa sería una de las preguntas. La otra, nos hablaba de que los seres humanos, por naturaleza física, el cuerpo, cuando se murieran, antes de que pecaran, por su naturaleza, sí tenían que morir, de alguna manera. Pero nos habla de la segunda venida de Cristo, donde dice, los que estén aquí ya no tendrán una muerte física. Quiere decir que entonces ya no habrá muerte física. Mi duda también es, ¿por qué en la segunda venida ya no habrá muerte física? Y cuando Dios creó al hombre, sí había muerte física por la naturaleza humana de ser físicos. La otra, el alma envejece, el cuerpo envejece, pero ¿y el alma? La otra pregunta es sobre la reencarnación. Eh, Se dice que el alma no, Dios no puede salvar a Pedro, porque si después ya es Juan, a quien salvó. Pero si usted dice que el cuerpo, es material, es materia, entonces él se está encargando tal vez de salvar el alma y no propiamente el cuerpo, porque el cuerpo es algo material. Y ya tengo más, pero con esas, las que guste, padre, perdón. No se preocupe, no tengamos límites. Más bien a ver si me olvida alguna, le pediría yo que me las vuelva a repetir
para que no, yo vaya dejando, ¿no? Conté, creo que son 5, pues espero que no se me olviden. La cuestión primera del alma. Vamos a tratar de entender un poco este pensamiento que es de la antropología filosófica, para que hablemos nosotros de la salvación de la persona. El ser humano es cuerpo y alma, no solamente es el alma. Entonces, cuando Dios salva, salva a todo lo que somos. No solamente puede salvar o no solamente va a salvar una parte de mí, me salva a toda mi persona. Porque una sería el cuerpo de Pedro y otra sería el alma de Pedro o la mano de Pedro o la cabeza de Pedro, pero se trata de salvar a todo Pedro. Y eso incluye mi cuerpo y mi alma. Por eso, aunque el cuerpo sea materia, requiere esa salvación junto con su alma. Ahí es lo que nos permite hablar precisamente que vamos a resucitar y entonces tendremos ese cuerpo y estando con el alma nuestra, con nuestro propio cuerpo, vamos a ser rescatados, redimidos, pero en la persona, porque la persona es la totalidad, no solamente, Dios no salva solamente mi alma, Dios salva mi persona, y mi persona es cuerpo y alma. Esa es una primera respuesta. La otra pregunta Padre, que voy a perdón denominar, que, perdón que le interrumpa, tenía la mano levantada, pero sí, creo que pero, mi duda perdón, va en función a eso. a ver, perdón, es que si no, o bueno, le voy a pedir un favor a María Flor, me repite después las preguntas porque si no me cuesta Nada quedar más con para que ella. me complemente y no volverle a preguntar lo mismo, porque me está respondiendo de cierta manera, por eso lo interrumpí, perdón. Venga, Bruno. De acuerdo a lo que usted dice, entonces yo entendería que la resurrección se va a dar en un estado físico, porque hasta donde conocíamos o entendíamos o decían que la vida eterna, o yo pensaba que ya no iba a ser en cuerpo y alma, sino solo en alma. Esa es mi pregunta y por eso lo interrumpí. Ok, Bruno. La resurrección es cuerpo y alma. Recuerden ustedes que nosotros en el credo decimos creo en la resurrección de los muertos y lo que ha muerto es el cuerpo. Y nosotros creemos en ello porque partimos de Cristo. Cristo cuando resucita no resucita solo el alma de Cristo. Cristo resucita cuerpo y alma. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo vuelve a la vida, resucita Cristo, nosotros podemos decir, es el Espíritu Santo el que actúa en Cristo, para que Cristo vuelva y entonces resucita. Nosotros cuando participamos del Espíritu Santo, desde el mismo bautismo que vamos recibiendo el Espíritu Santo, estamos ya teniendo esa probada, esa participación de una vida nueva y esperamos resucitar en cuerpo y en alma. Eso es lo que nosotros creemos en la fe. ¿Por qué lo creemos? Porque eso fue lo que pasó en Cristo. Y como nosotros somos con Cristo, Cristo decimos es nuestra cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Físicamente vamos a resucitar, no solamente el alma, porque si no estamos incompletos. Aquí es donde está esa parte de lo que es la persona humana. El ser humano no es solamente el alma, el ser humano es el conjunto de cuerpo y de alma, para que entonces esta parte la tengamos que comprender. Cuando uno muere, entonces nuestra alma reclama al cuerpo, está como hay una especie como de tensión en ese sentido, ¿no? De que el alma está esperando a su cuerpo mientras eso sucede. Y esto, el sustento de la escritura para afirmar esto, lo teológico, es que así pasa con Cristo. Por ahí quedaría, no sé si con esto también, Bruno. Ahora, el alma del ser, Gracias. vientos, el alma del ser humano, además, dado que sale del tiempo y del espacio, participa ya de la eternidad de Dios, entonces no envejece, ya no hay tiempo. Lo que va envejeciendo es lo material, nuestro cuerpo, y eso, pues digo, lo patentizamos. Pero el alma, al ser de una realidad inmaterial, entonces no puede envejecer. Es acá donde viene, digamos, así esa especie, preguntaban, bueno, ¿el alma envejece, no? El alma
supera la condición espacio-temporal. Para nosotros a veces esto quizás es complicado a lo mejor el entenderlo, porque no hemos estado fuera del espacio y del tiempo. O estás aquí, por ejemplo, en espacio y tiempo, en este momento, o estoy aquí o estoy allá. No puedo estar al mismo tiempo en dos lugares. Mi cuerpo me pone un freno, me pone un límite. Necesito yo, digamos, no tener cuerpo para poder estar en dos lugares o en más lugares al mismo tiempo. En el caso de Dios, por eso decíamos, Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, esta partecita del cuerpo que nos pone a nosotros esa especie de freno, pues es acá lo que nos va a detener. Pero ya cuando salimos de acá, cuando el alma pasa a otro plano, es ahí donde entonces, fuera de tiempo y espacio, el alma no envejece. El alma no participa de la edad, porque la edad es algo que viene con el cuerpo, en ese sentido. Por ahí podemos decir que da esa respuesta. Paso ahí con el segundo grado de alma, que es el alma de los animales, y el tercer grado de las almas son las almas de los vegetales. Cada grado de alma tiene más posibilidades de acuerdo precisamente al ser de que se trata. Nosotros, recordemos, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y esto es lo que nos pone por encima de todas las demás criaturas. Las plantas, vamos a hablar, por ejemplo, de que tienen sensaciones, no sentimientos. Sensaciones, que son dos cosas distintas. Yo digo, siento calor. Eso es una sensación. Me siento triste. Eso es un sentimiento. Las plantas no tienen tristeza. Sienten calor, se marchitan y decimos, ay, mi planta se ve muy triste, ¿no? Porque está marchita, porque hace calor. Pero al final y al cabo son sensaciones, no son sentimientos. Entonces, aquí nosotros tenemos que descubrir que esas plantas sí tienen sensaciones, pero esa es así como una característica y ya, por ponerlo de ese punto. Un animalito tiene ya más posibilidades, por ejemplo, se puede mover, además de que tiene sensaciones, tiene movimiento. Ya si el animal tiene hambre o no le gusta un lugar, no le acomoda aquí, va y se cambia de lugar o va y se mete el bote de la basura y empieza a rascar, ya tiene lo que llamamos nosotros instintos. A veces la gente dice, es que mi animal es muy inteligente. No, quizás está amaestrado, que es otra realidad. Pero yo, a la mejor alguien me dice, padre, es que mire, pregúntele cuánto es 2 más 2 y el perro me larga 4 veces. Ok, ahora le voy a pedir que me haga la raíz cuadrada de 585. El perro no razona, no hay una reflexión, no interioriza. Lo puedo amaestrar, tiene instintos y tiene una dignidad por ser criatura de Dios, claro, pero jamás comparemos con un ser humano, nunca, 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 nunca. En esta realidad, entonces, el animalito ya está más arriba de las plantas, pero no tiene un alma todavía más desarrollada. En el alma humana, nuestra semejanza, nuestra imagen y semejanza con Dios radica en dos facultades muy grandes, la inteligencia y la voluntad. La inteligencia que busca la verdad y la voluntad que busca el bien. Y cuando la inteligencia y la voluntad trabajan en orden, digamos, voy encontrando verdad y voy buscando el bien, uno es libre. Y cuando somos libres podemos amar. Cuando amamos es cuando más nos parecemos a Dios. Dios es amor. Y cuando el ser humano ama, nosotros también estamos realizándonos como personas. Entonces, la semejanza nuestra con Dios nos hace superiores y el alma humana por eso trasciende, por el amor con el que está llamada a vivir, por esas facultades que tiene. En el caso de los vegetales y en el caso de los animales, dado que ellos no tienen esas posibilidades, cuando mueren, sus almas ahí quedan. No tienen así como una trascendencia. No podemos hablar de que hay un cielo para los perritos o un infierno porque fue el perro muy bravo, o lo mismo para las plantitas, de que hay el cielo de las plantitas. No, no. ¿Por qué? Porque las almas, como son inferiores en este caso, es ahí. Lo que nos hace distintos a ellos es lo que llamamos nosotros
que nosotros tenemos un alma espiritual, tenemos el espíritu. Eso es lo distinto. Lo de ellos es un alma animal, un alma vegetal, si lo queremos llamar así, pero para nosotros, además de ser un alma humana, es un alma espiritual. Y de ahí es lo que nos permite poner esta realidad de que no hay así como un lugar para las almas de los perritos. No sé cuáles me faltan de contestarle, María Flor. Son todas. Muchísimas gracias. Perfecto. Bruno, no sé si hubiera alguna más. Perdón, no, padre, todo bien, gracias. Excelente. Isela, vamos con Isela. Gracias, padre. Mencionó y dijo usted que los que murieron tendrán oportunidad de la resurrección y los que están vivos, ahí ya no entendí eso, padre, no me quedó claro. Mencionó usted, hizo una diferencia entre una y otra, que los que murieron van a poder resucitar para una vida eterna, pero los que estamos vivos, imaginemos que hoy baja Dios y todo así, ¿no? Y viene y todo. Ahí está, ¿Qué sucede ahí? ahí está todo de María Flor, ya me acordé ahorita. Ayer la pregunta era interesante. Cuando nosotros hablamos de la muerte en una condición normal, o sea, el ser humano va a morir, ¿no? Y han muerto pues durante cientos, miles de años los seres humanos. Cuando Dios venga, nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. En ese momento todos van a resucitar, los que han muerto, sus cuerpos resucitarán y se juntarán con sus almas y seremos llevados a la presencia de Dios. Pasaremos al juicio que llamamos el juicio universal. De eso lo hablaremos en otro tema, vamos a ver cómo se da el juicio y todo. Pero se va a dar también la situación de que en el momento en el que Dios venga, algunos seres humanos estén vivos. Y ellos, los que están vivos, ya físicamente no van a morir. ¿Por qué? Porque ya está Dios ahí y ya tiene su alma, su cuerpo. Entonces, en ese sentido, ya no hay esa alma perdida, separada, digamos, nosotros, y no hay esa necesidad tampoco de la resurrección. Se participaría, digamos, como directamente porque ya no pasamos por el trance de la muerte física. Eso es ahí lo que nosotros decimos con ello. No sé, si el día de hoy viniera Jesucristo y nos toca a nosotros estar vivos, pues ya no sé que en este momento llegara Cristo, ya en este momento pues estamos vivos, ya no tuvimos esa muerte física, ya pasaríamos directo a lo que es el juicio junto con aquellos que hoy resucitarían. Por ahí sería la circunstancia. ¿Sí? Gracias, padre. Muy bien, Isela. Vamos con Tony. Padre, entonces aquí nosotros, en esto que dijo al último de Conicela, nosotros ya no entraríamos en el juicio individual Ya no, si esto llegara a pasar. ya vamos derecho al universal. Ok, bueno, y mi pregunta era, nosotros sabemos, es un dogma de fe ¿cómo vemos? María no muere, María está viva, ¿no? María se murió. Esa parte no está definida como un dogma, pero ya Juan Pablo II lo aclaró. Si Cristo mismo, el Hijo de Dios, murió, María no puede estar por encima de Cristo. También participó de la muerte física, pero también María ya en cuerpo y alma ya está con Cristo, gozando pues ya por adelantado de lo que un día vamos a gozar todos. En muchos lugares todavía se llega a celebrar la fiesta de lo que se llama la dormición de María. Entonces hay mucha gente que dice es que María nada más se durmió. Y en muchos textos de la antigüedad, a partir de esa referencia se decía es que entonces no se murió, nada más se durmió. Pero a veces la muerte, así se decía, se durmió en el Señor. Entonces de ahí viene como quizás la confusión. Ciertamente el argumento fue ese. Si el Señor Jesús participó ya de la muerte física, su mamá pues no está encima de él, también murió físicamente y también ya María ya.
participa por el privilegio de ser la mamá, ya participa, ya goza en cuerpo y en alma de la vida eterna. Ya también resucitó. Ok, otra cosa. En cuanto, bueno, nosotros no sabemos quién está en el infierno y quién está en el cielo, ¿no? O en el purgatorio, ¿no? No sabemos los estadios, pero el rezar es así como apelar a que no estén en el infierno y se pudiera salvar esa alma o no sirve de nada. La oración sirve siempre, claro, porque la oración expresa nuestro amor. Cuando yo hago oración por una persona que ha muerto, es una manera de expresar mi amor. Y ese amor es una obra buena empezando para mí. Es ya algo que de lo que Dios me está pidiendo, ¿no? Esa obra buena que yo estoy haciendo al orar, esa obra de misericordia, va a tener beneficios, digamos, para sacar a alguien de donde se encuentra. Si esa persona, si ese difunto está en el infierno, ya no, porque esa persona al final y al cabo optó. Y en esa opción fue una soledad absoluta, un aislamiento, un egoísmo, y ya no quiere salvarse. No es que Dios no le hubiera querido salvar, esa persona rechazó la salvación. Si esa alma estuviera en el purgatorio, a través del amor que yo le expreso, podemos decir, esa persona, esa alma se experimentará amada y eso mismo la ayudará todavía a amar. Y en eso entonces se da como la dinámica, ¿no? Es como cuando a lo mejor alguien llega y me da un abrazo, no sé, ay, me abraza, me anima para que yo también, si a lo mejor andaba así como que ya sin ganas de amar y esta persona me anima, yo también le hago, no sé, en la relación de pareja, como que ya no le hago caso a mi viejo, a mi vieja, entonces ya me da un abrazo, entonces como que siempre sí me quiere, ¿no? Como que eso me echa a andar. Pensemos un poquito así, mi oración es como ese abrazo espiritual que le doy a un alma que pueda estar en el purgatorio, que le anima también a amar. En ese sentido, se ayuda, podemos decirlo así. ¿Y por qué entonces hay tanta, bueno, yo me he topado mucho con no encuentro un sacerdote que haga misas gregorianas, por ejemplo, Es muy y el difícil, efecto, es muy difícil. La misa gregoriana para nosotros es muy complicado porque de acuerdo a esa tradición, una misa gregoriana es que yo ofrezca todos los días una misa durante 30 días seguidos solo por una intención. Yo tengo 27 pueblos. A mí no me daría tiempo de ofrecer una misa exclusiva, por ejemplo, el domingo, sábado, domingo. El sábado yo celebro 10 misas, el domingo nos celebrando 7, 8 misas, y que aparte me celebre una para una persona, no, no, mis fuerzas físicas no me lo permiten. Sí les celebro 30 misas seguidas con mucho gusto y pongo las intenciones ahí, pero junto con todas las demás que haya. Pero así como antes a lo mejor se hacía, bueno, pues son esas costumbres que a lo mejor se tenían, ¿no? La dificultad es esa, somos menos sacerdotes y a veces las exigencias pastorales no nos dan chance. entonces sería por una exigencia pastoral más que por no creer en el efecto Claro, yo, que yo, al ofrece. menos, yo al menos así lo leo. El trabajo, la demanda, pues, de la gente, la chamba, realmente el ofrecer, digo, entre semana a lo mejor, no sé, hoy en la mañana celebré la misa aquí, no hubo ninguna intención, ¿no? O sea, sin ningún problema, pero incluso entre semana, pues hay intenciones y eso. Entonces, si llega alguien aquí a la comunidad y le digo, no, no, es que no puedo poner tus intenciones porque ya está exclusiva como la misa, como que es nada más para este difuntito y no va más. Ujú. Ahí vale la pena recordar el valor de la Eucaristía. El valor de la Eucaristía, pues es para todos. Entonces, no porque sea la Eucaristía nomás para este difunto solito, le va a funcionar más que para si fuera junto con otros, ¿no? Sale, pues vamos con Claudia. Gracias, padre. Buenas tardes a todos. Yo también tengo varias preguntas. Primero, por ejemplo, ahora que está muy de moda que el cuerpo, dicen, yo quiero que mis cenizas al mar. Yo quiero que repartir mis cenizas con mis hijos. Hasta joyas hay, ¿no? Ahora de las cenizas. En teoría, católicamente eso no es posible porque separamos, ¿no? El cuerpo.
o no. Ese es un- Bueno, esa parte no importa tanto la separación. Al final y al cabo, Dios, aunque quedamos regados por todos lados, Dios podrá juntarnos, ¿no? Pero sí la indicación es que no es lo más adecuado, no es propio, porque vamos a andar ahí como regados por todos lados, ¿no? Y pareceremos en los llaveritos que se usan ahora, precisamente, ahí lo traen los llaveritos, no sé, es muy grotesco, como si yo dijera, pues yo me quedé con la mano de mi papá y tú te quedaste con el pie y tú te quedaste con las orejas, o el hecho de las cenizas, aunque sean cenizas, nos merecen un respeto, porque son de un ser querido y pues merece un lugar digno. Entonces, pues sí, sí en esa parte hay que formar mucho todavía. Ok. Ahora, por ejemplo, dijo usted que la muerte no fue creada por Dios. Eh, entonces, ¿de dónde salió? Y cuando dicen, es que es voluntad de Dios, más bien Dios entonces permite que suceda la muerte, no que sea su voluntad que se muera. La muerte, vamos a entenderla física, es condición de la naturaleza. Entonces, físicamente, pues no sé, los seres vivos vamos a morir. Entonces es parte, digamos, del paquetito con el que hemos sido creados. Esa es una realidad que está ya inscrita en nosotros. La muerte eterna, entendida como el infierno, la separación, es así, no es voluntad de Dios. Eso no es algo que Dios desea, que Dios quiera, ¿no? Ahí esa realidad es la que rechazamos en ese sentido. Para nosotros no tiene cabida. Cuando hablamos de la muerte física, nosotros en algunas circunstancias, pues le terminamos achacando muchas cosas a Dios, ¿no? En nuestro lenguaje cotidiano. Ay, es que ya se murió mi abuelita, ay, es que así lo quiso Dios. Pues depende. Si mi abuelita se murió porque no se cuidó de las enfermedades, pues no es algo como que Dios hubiera querido, ¿no? O hubo un accidente, pues tampoco fue Dios que dijera, tomen y emborráchense para que vayan a estamparse y mátense, pues no. Entonces, hay realidades que, por supuesto, al presentarse la muerte son causa de nuestras irresponsabilidades, humanamente hablando, y eso no lo podemos negar. Y hay otros momentos en que la muerte también es un misterio. Eso también, la muerte, no sé, de un pequeño, un infante, un recién nacido que pues gozaba de plena salud y de buenas a primeras, en alguna circunstancia ajena a nuestra comprensión, fallece, bueno, ahí hay parte de misterio, no podemos dar respuestas, ¿no? Pero como que afirmar que es algo que Dios quiera a veces es más bien una forma de consolarnos, ¿no? Es tan intenso el dolor de perder a alguien que por eso se dice de esa manera, es que a Dios le hacía falta a alguien, ¿no? Y por eso ya se lo llevó. Si una persona a veces rebate el argumento, pues va a decir, pues si hacía falta alguien, pues que se hubiera criado a alguien. Si le hacía falta un angelito, pues que se lleve el de la vecina, porque se lleva a mi hijo, ¿no? A Dios se le deja a veces muy mal parado. Entonces, es el dolor el que a veces habla ahí, pero siempre en prudencia. Mm, Gracias, Padre. Y la última, pues nosotros hacemos nuestras novenas cuando alguien fallece, ¿no? Porque se cree que esos 9 días es el tiempo en el que el alma está en su juicio y está en esa transición y nosotros con nuestras oraciones le vamos a ayudar pues a que llegue a un mejor lugar. ¿Es así? O sea, bueno, ¿o por qué son las novenas para los difuntos o cuál es la finalidad? Son nuestras costumbres, tal cual. Ahí no, ya como el alma sale del tiempo y del espacio, no pudiésemos decir así como que va poco a poquito, 9 días es que llegó allá y que no. Ahí esa parte es más bien obedece a nuestras tradiciones. En algunos lugares les ponen, no sé, hasta monedas, dinero para que paguen ahí el boleto casi del viaje, las sandalias, el bastoncito, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero al final y al cabo estamos más allá de tiempo y espacio. Todos estos ritos que se van tejiendo en torno a la muerte son muy variados de cultura a cultura, incluso de zona a zona, pero al final y al cabo pues obedecen más bien ahí a las costumbres que tenemos.
es importante cuidar que sean concordes a nuestra fe y en esa parte pues también cuidarnos un poco de, pues aprovecharlos. Yo les comparto, no recuerdo si cuando murió papá o murió mamá, que se hizo el novenario y pues ya estaban mis hermanos ahí como que buscando, vamos a contratar al rezandero, rezandera para que viniera. Les dije, no, ustedes saben rezar. Sí, pues órale. Y entonces cada día se le repartió uno de los hijos. Pero es que no me sé el rosario. No te apures, aquí está el librito. Entonces, el hermano con su esposa o la hermana con su esposo y con los hijos. Entonces, el Padre Nuestro, los Aves María, sí, ahí está el librito. Ya estaba yo atrás de ellos, ¿no? Ahí ahora sigue esto, ahora sigue el otro. Pero fue así como una forma, y fue muy padre, ¿no? Que cada uno con nosotros como hijos se hiciera cargo de un día de hacer ahí como la oración en ese sentido. Y entonces, bueno, pues es buscarle. Yo recuerdo alguna vez también me llamó la atención ahí en Pachuca, acompañé al fallecimiento del papá de un sacerdote y me llamó la atención, no recuerdo la parroquia, que las personas que estaban haciendo el rosario cuando llegué yo a la funeraria eran los visitadores de enfermos que habían estado visitando al Señor durante su enfermedad y platicé un rato con ellos y me decían que ahí terminaban su ministerio, que ellos empezaban a visitar, llevaban la comunión y terminaban cuando moría la persona haciendo pues ahí el acompañamiento para rezar el rosario. Entonces son cosas que uno puede a lo mejor así como que ir más bien purificando, sacando buen provecho, pero son costumbres. Ujú. Vamos con Elena. Pues todavía no sé si tenga tiempo, padre, como usted diga. Son Aquí, 3 preguntas. aquí estamos, Elena. Bueno, gracias. Nos habla aquí donde dice que como que no me quedó muy claro porque entiendo que morir en el Señor, pues son los que están muertos en vida sin conocer la palabra del Señor. ¿Será eso lo que me quiere decir? Pero aquí la otra pregunta dice, ¿cuál es la segunda muerte? ¿Esa sería la muerte física? La segunda muerte sería la muerte eterna, sería el infierno. La primera muerte por la que vamos a pasar propiamente todos es la muerte física. Entonces, no sé, vamos a morir el día de hoy físicamente. Esa fue la primera muerte. Y si alguno de nosotros entonces se alejó de Dios y mandó a todo mundo a la fregada, la segunda muerte será irnos al infierno, será la muerte eterna, será el Ah, rechazo. ok. Sería la que nos comentó ahorita que sería el andar allí vagando, ¿no? Quiero entender que el alma nunca va a llegar al encuentro del Señor. Pero no es que ande vagando, porque pues no hay lugar. O sea, va a estar en esa realidad, no es un lugar, pero más que el estar vagando, pensemos así como cuando a veces nos estamos todos bravos, estamos todos enojados, porque ya nos peleamos, no sabemos ni porque andamos ahí de genio de malas y ya me enojé con todos en la casa y por dentro, ¿no? Me siento mal porque hasta ni yo me aguanto. Como que ese tipo de experiencias, cuando ya me eché pleito con todos, es como esas probaditas que a veces nos echamos de los infiernitos, ¿no? Entonces, ese es el estado de vida, es la experiencia más bien, ¿no? De tener coraje, que el otro le va bien, que el otro está bien, el otro está con Dios, el otro está feliz y yo estoy jodido, estoy amargado. Esa es la parte acá dura. Ese sería, por ejemplo, el Salmo 89 que nos marca que quién vivirá sin ver la muerte. Ahí, sin ver la muerte, pues podríamos decir un poquito la referencia que hacíamos a la venida de Cristo, ya en ese caso. Si nosotros quisiéramos pensar en ello, algunos no podrían ver esa muerte física, se toca que cuando sea la venida de Cristo. Ujú. Sí. Bueno, y entonces, por ejemplo, ¿qué efectos nos causaría, por ejemplo, la misa de cuerpo presente? La verdad, yo ayer tuve aquí soy la rezandera de mi pueblo, como dirían en mi tierra, este, y no encontramos a ningún padrecito que le fuera a hacer la misa. La señora, las familias, pues sí estaban un poquito tristes, ¿no? Entonces, pues yo como pude darles a entender que
pues que ya el alma y el Señor ya la había recibido y que realmente pues ellos por medio del bautizo ya eran hijos de Dios y que Dios ya la había recibido. Pero aún así la familia pues sí estaba un poquito triste. ¿Qué causa, por ejemplo, el que un padrecito vaya y le haga la misa de cuerpo presente a- al difunto y a la familia? Ahí lo que nosotros tenemos que alcanzar a observar es que el juicio que vamos a tener con Dios no es el último día de mi vida, es de toda mi vida. Puede resultar que a lo mejor tuve una vida cercana a Dios y por cualquier circunstancia, no sé, el día de mi muerte no tuve misa. No pasa nada. ¿Por qué? Porque me preparé precisamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es que la misa no tenga ningún efecto, no es que no tenga ningún valor, pero tampoco significa que en ese momento vaya a cambiar así como que las cosas, ¿no? Y eso mismo al revés, ¿no? Si también durante toda mi vida no aproveché las oportunidades que tuve, tampoco es porque en el último día, ya cuando me llevaron al panteón ahí, vaya porque tuve mi misa, ya ese día se haya cambiado, pues, ¿no? Les pongo dos ejemplos. En la pandemia, aquí en una de las capillas de mis comunidades se sepultó un sacerdote de los que fallecieron y por la circunstancia, en cómo se dio todo, ya no se pudo hacer la misa. Entonces, era un padre y se fue sin misa. Y estábamos ahí varios padres, pero ya no pudimos celebrar la misa, ¿no? Entonces, pero no pasa nada. En alguna circunstancia me ha tocado acompañar a personas que a lo mejor no son para nada de iglesia y casi casi quieren como 20 misas, ¿no? Como que pensando que ya las misas al final, pues ya vivió como vivió, y digo, ahí en algunas circunstancias quizás a lo mejor a la familia le da el consuelo, también es importante pensar en ello, ¿no? Le da esa, pues, posibilidad de tener un poquito de esperanza, ¿no? Pero ya para el sujeto como tal, digo, lo que ya viví, para bien o para mal, pues ya, así, ya lo caído, caído. Pues sí, así me pasó a mí, por ejemplo, en la pandemia, por eso es que siento que mucha gente se acercó, porque yo sí, no es que desobedeciera las indicaciones médicas, pero sí me sentía así muy triste cuando veía que, no, que a las personas no les hacían un rosario y pues yo con todas mis precauciones, pues iba y les hacía el rosario. Y yo creo que eso sí daba un poquito de tristeza. Bueno, padre, ya por la última pregunta, ¿el demonio también puede cometer la muerte? Porque un hermano siempre me decía que el demonio mata y que el demonio mata. Y dije yo, ¿cómo que el demonio mata? Y entonces esa es mi duda hasta ahorita. ¿A poco el demonio también puede causar la muerte? Vamos a entender, estamos hablando de dos tipos de muerte. La muerte física, no. No hace como que, el demonio va y me descompuso los frenos de mi carro para que chocara y me matara. No, eso para nada. El demonio en nuestra vida es el tentador. Nos pone tentaciones para que caigamos en el pecado. A lo mejor vengo en la carretera y me dice, corre, porque ya no llegas, ¿eh? Y si ya no llegas temprano a clases, quedas mal, métele, ya vas a 500 por hora, mm, ahí está la tentación. Pero no es que él le pise el pedal para que, no. Pero la otra muerte, la muerte eterna, es así. La muerte eterna es entonces cuando el demonio, a través del pecado, de la seducción, nos aleja, ¿no? De Dios. Todo aquello que nos aleja de Dios, sí, es precisamente, pues sí, nuestra perdición, nuestra muerte eterna. Pues, padre. Muy bien. Pues dejamos por ahí el tema entonces del día de hoy. Si Dios nos da licencia, nos miramos dentro de 8 días. Vamos a nuestra oración para concluir. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te agradecemos, Dios Padre bueno, por habernos permitido estar reunidos en tu nombre en esta tarde. Ayúdanos a contemplar tus misterios, especialmente a la luz de la fe. Haz que renovemos siempre nuestra esperanza para que en la esperanza mantengamos también viva la ilusión de estar algún día junto a ti por toda la eternidad. Ayúdanos también a acompañar a quienes nos rodean en este camino de fe,
para que junto con ellos también algún día gocemos de la paz a tu lado. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y bendice, Padre, a estos hijos tuyos, cuidándolos de males y peligros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendigan y acompañen siempre a ustedes y a sus familias. Amén.